Y bueno, como ven ahí en el comentario que puse, obviamente reservé la identidad porque no sé realmente cuánto las personas quieren que ponga a veces los nombres, pero bueno, fue una persona que me escribió, bueno, bastante angustiada por lo que sucedió en el hogar, pero quería hablar un poco, ya lo hablé en otras clases, pero en esta clase puntual voy a hablar de eso para que concientizar porque es algo que pasó reciente y porque también es algo que yo, por ejemplo, en la época que trabajaba haciendo muchas consultas y emergencias a domicilio en Uruguay, lamentablemente eran situaciones que se veían muy frecuentemente, no estoy diciendo que eran todos los días a toda hora, pero eran situaciones que eran habituales lamentablemente y siguen siendo habituales, que es cuando, por ejemplo, por desconocimiento o por qué creer que no importa el fármaco que tiene las pipetas o también las dosis, personas que tienen varias especies, puede ser caninos y felinos, deciden dividir lo que es la parte de la pipeta o mismo colocarle de una especie a la otra, no teniendo en cuenta a veces puntos que son importantes. El primer punto, que muchas veces las pipetas son elaboradas con excipientes y también con fármacos que son para una especie y para otra no serían lo más adecuado porque pueden generar intoxicaciones y también otro tipo de situaciones a nivel sistémico que pueden provocar enfermedades graves. Después, las dosis, por ejemplo, para un perro que pesa 30, 40 kilos, obviamente no va a ser la misma que para un gato que pesa 4, 5 o 3 kilos. Entonces, muchas veces nosotros estamos triplicando, cuadruplicando o quintuplicando, o más para arriba, lo que es la dosis. Entonces, todo eso predispone a que el animal no pueda metabolizar el fármaco y se sobredosifique y pueda provocarle daños de forma grave en lo que es la parte del hígado, que es el órgano que en general metaboliza, desintoxica, y después también el riñón, que es los riñones, que es lo que elimina los fármacos, y también otros tipos de órganos vitales o no vitales en los cuales tienen repercusión en lo que son la ingestión de ese tipo de productos. Entonces, es muy importante saber que cuando nosotros le vamos a dar una pipeta, un comprimido o alguna otra presentación como para pulga y garrapata a nuestros felinos, debemos tener presente que lo ideal es buscar asesoramiento con un veterinario para saber cuáles son las presentaciones que tenemos a disposición, cuáles son las dosis y cuáles para nuestros felinos es la mejor opción. ¿Tá? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si el veterinario nos da o nos indica algún tipo de fármaco para el canino, tenemos que saber que es para ese animal y esa especie, que no es para el felino. No podemos extrapolarlo y decir, bueno, muchas veces lo que veo y lo que era muy común de los errores principales cuando había intoxicación era, por un lado, que la persona con una jeringa, la pipeta le sacaba una parte y le daba al canino y a ojo, o sea, una medida a ojímetro, sacaba una parte o sacan de la otra pipeta y dicen, bueno, si al perro le di 5 ml, al gato le voy a dar medio o le voy a dar 1, porque más o menos esa es la proporción. Pero no es así porque, como dije anteriormente, no es matemático y no es que si el perro tienes que darle 5 por una regla de 3 o por proporción le voy a dar 1 y va a estar todo bien, porque pueden ser fármacos que son tóxicos para el animal y la dosis puede no ser la adecuada porque es una dosis que está pensada para un perro de tanto peso y no para un gato de 3 o 4 kilos. Ese es el error principal. Después, también otro error que se ve mucho para ese tipo de intoxicaciones es que, por ejemplo, hay personas que compran para todos los gatos, bueno, voy a darle tantas pipetas en lo que es el peso y en lo que es el fármaco, está correcto. Pero deciden ponerle a todos los gatos juntos las pipetas y está la madre con los gatitos o hermanos y muchas veces sucede que como los gatos que se llevan bien o se acicalan y se lamen la parte, por ejemplo, de la cruz, también de las orejas, de la cara, muchas veces las pipetas están elaboradas para colocar en esa región que es la que el gato no llega a lamerse. Pero sucede que otro gato sí puede lamerle. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar la pipeta, fundamentalmente en aquellos que están muy juntos o la madre con los gatitos en pie, tenemos que tener mucho cuidado porque si el gato que llega y le ponemos la pipeta está mojado y otro animal, sea los gatitos o sea un hermano o cualquiera o otro animal, puede suceder que al lamerle se puede llegar a intoxicar con ese producto. Probablemente si el animal lame y saca la lengua por el gusto, puede no causarle ningún tipo de repercusión, pero a veces justo dejamos o colocamos una parte importante de volumen en esa región y el gato al dar una lamida e ingerirlo puede llegar a intoxicarse.
Ha sucedido, yo lo he visto en carne propia, situaciones que los gatitos se intoxican y quedan en estado muy grave, teniendo mucho riesgo de muerte por un tema de que como ellos no tienen los órganos muy maduros, es mucho más difícil para los organismos de los animales, por ejemplo, de menos de 4 o 6 meses, metabolizar y eliminar ese tipo de fármacos que son tóxicos siempre para el organismo. A dosis adecuadas y en animales que tienen un desarrollo orgánico normal, probablemente no va a repercutir, pero en aquellos que ingieren una cantidad aumentada o aún no tienen desarrollados sus órganos maduros, muchas veces sucede que pueden llegar a intoxicarse. Eso no quiere decir que a los gatos de 4 o 6 meses no podamos darle, porque dependiendo de la marca y dependiendo de la concentración del fármaco, hay muchos que están elaborados para esos animales. Tenemos productos muy conocidos también en spray. Entonces, saber que no hay que alarmarse y decir, no voy a desparasitar a mis gatunos porque pueden intoxicarse. Hay que tener las medidas de precaución siempre adecuadas. Hay que siempre usar productos recomendados por veterinarios a las dosis adecuadas y para la especie adecuada. Entonces, con eso vamos a tener menos riesgos de que nuestros animales se intoxiquen. Después, un punto muy importante que ahora me acordé, que también lo que sucedía mucho, o lo que supongo que al día de hoy debe seguir sucediendo en las urgencias, es que muchas personas, por un tema de economizar, compran productos en ferreterías y en otro tipo de casas de raciones, y lo que sucede es que compran productos que son para el ambiente, fundamentalmente órganos fosforados, carbamatos, y ese tipo de familia de fármacos muchas veces en el animal pueden causarle síntomas e intoxicaciones con cuadros neurológicos que son muy letales. Entonces, los fármacos que compran, por ejemplo, para el ambiente, tienen que colocarlos en el ambiente y el animal tiene que estar fuera de ese lugar hasta saber que ese producto se secó y el animal no puede ingerirlo o no puede tener contacto con las patas, con el cuerpo, porque si un animal, por ejemplo el felino, que sabemos que se autohigieniza y se va a lamer el cuerpo, se acuesta en una superficie húmeda donde colocamos un producto para eliminación de pulgas, garrapatas o veneno de caracol, lo que fuere, el animal puede llegar a quedar húmedo y al acicalarse muchas veces no se da cuenta, y cuando ya se acicaló y cuando ya percibió que tiene un producto con un aroma y con un gusto horrible, probablemente puede llegar a tener síntomas, pueden ser leves o graves. Entonces, si nosotros vamos a aplicar o vamos a comprar un producto que es para el ambiente, no aplicarlos en los animales, no sumergir a un animal en un producto de esos, porque los riesgos de intoxicarse y los riesgos de que tenga problemas son muchos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es usarlos en el ambiente, puede usar de forma como un atomizador, para rociar, o con baldes o con trapos, pero siempre retirar a los animales, ventilar y que ingresen a esos ambientes nuevamente cuando sabemos y percibimos que está seco y que no hay riesgo de que el animal ingiera esos productos.